Mientras tanto, les pido que por favor, si se quieren ir presentando en el chat, si por ahí también quisieran cambiar su nombre para que también tenga su país y su organización o dependencia de gobierno. También recordarles que hay interpretación. We have English translation available. Entonces, abajo está el botón de interpretación. Asimismo, decirles que durante esta primera parte de la sesión, todos los micrófonos van a estar silenciados. Vamos a pasar las dos primeras partes y después podremos tener diálogo durante los grupos de discusión temáticos. Pero por lo pronto todos los micrófonos, como van a poder ver, están silenciados. Bueno, tenemos ya 150 participantes. Muchísimas gracias una vez más. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí poder saludarles y darles la bienvenida a esta sesión regional que estamos realizando en el marco de nuestra cumbre por los 10 años de la Alianza para el Gobierno Abierto. Mi nombre es Alonso Cerdán. Un par de anuncios logísticos, como decía, hay interpretación, there's translation available, está abajo. Para esta primera parte todos los micrófonos van a estar en silencio durante la entrevista que se va a hacer y una intervención de María Barón. Y si les pido si pueden poder presentar en el chat su nombre, su organización, su país. Y también si quieren pueden ir cambiando su nombre en el chat para que también tenga su nombre y su país. Estoy muy contento de poder darles la bienvenida a este encuentro regional. Llegamos a este 10º aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto en un contexto muy diferente al que se vivía hace 10 años. Si bien hemos tenido avances en algunos de los temas claves de la agenda de apertura y también hemos construido la comunidad que hoy está reunida, también es innegable que estamos enfrentando enormes desafíos en un contexto en el que la pandemia aceleró y potenció los problemas económicos y políticos de la región. El momento amerita reflexión y trabajo conjunto. Por eso hemos elegido un formato diferente para esta sesión. Empezaremos con una entrevista a Moisés Naim, donde nos hablará de las grandes tendencias políticas y económicas que se ven actualmente y los retos que enfrentamos. Más adelante, María Barón nos dirigirá unas palabras donde hablará sobre cómo la comunidad de gobierno abierto puede contribuir a enfrentar estos retos. Y por último, como les decía, tendremos unos grupos de discusión más pequeños sobre 10 temáticas clave para los siguientes 12 a 18 meses. Ahí esperamos poder empezar a generar conexiones y compartir ideas sobre cómo encarar estos temas. Sin más preámbulo, les dejo con Adriana Amado, que es una periodista y activista argentina, y a Moisés Naim, periodista, escritor, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace y académico muy reconocido. Adelante, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar en esta apertura de la sesión regional de las Américas de Gobierno Abierto. Sí, es un placer poder conversar un rato con un pensador de la región como Moisés Naim, mucho más en este marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde hay tantos países trabajando para mejorar las políticas públicas desde algo que tiene que ver con el signo de los tiempos, pero que nos cuesta mucho en Latinoamérica, que es la transparencia y la posibilidad de acceder a la información de gobierno como el derecho humano que es. Muchísimas gracias, doctor Naim, por acompañarnos. Gracias a ustedes, encantado de estar conversando contigo, Adriana, y con todos quienes nos acompañan. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, quería empezar un poco
partiendo de este contexto que nos deja la pandemia, en donde se enfrentó un desafío mucho más profundo que el resto del mundo, en un continente con muchas desigualdades, con carencias estructurales. ¿Cómo cree que quedan los signos vitales de la democracia en la región, especialmente en lo que hace a las expresiones de ciudadanas también, ¿no? que se han visto como activarse en los últimos años? Sí, como sabemos, la pandemia creó nuevos problemas importantísimos, pero también reveló viejos problemas existentes. O sea, había condiciones preexistentes cuando estalla la pandemia, condiciones preexistentes que todos conocemos, de las que todos hablamos. Comienza por la desigualdad, la precariedad económica, la corrupción, la antipolítica, etcétera. Todo eso existía y la pandemia lo que hizo fue comunicar con mayor claridad la profundidad y la dificultad que implican estos problemas, notablemente la desigualdad y lo malos que son los sistemas de salud, lo inadecuados que son para atender vivimos una pandemia en la cual la gran mayoría de la población no tuvo acceso o no tenía por qué buscar acceso a los sistemas de salud de los gobiernos porque no había respiradores en la primera etapa de las pandemias, y segundo, después no había vacunas y todavía hay dudas acerca de cómo se distribuyen las vacunas, cuáles son más eficientes, cuáles no. En fin, los negocios alrededor de las vacunas también forman parte de esto. Esa es una primera reacción. La segunda reacción es que con la pandemia se ha hecho muy claro que una sorpresa, que es ideas, instituciones, formas de pensar y de actuar que parecían permanentes han demostrado ser transitorias. Y cosas que creíamos que eran transitorias han demostrado o parecen ser permanentes. Notablemente, el trabajo remoto, por ejemplo, es un ejemplo fantástico. Todos pensamos que era una cosa transitoria, que venía la pandemia, unos se quedaban en la casa por un tiempo, había lo que se llamó lockdowns, que eso iba a desaparecer y después todo el mundo volvía a sus oficinas, los que trabajaban en oficinas. Bueno, resulta ser que el trabajo remoto está aquí para quedarse. En los países más avanzados ya es una realidad. Las estructuras organizacionales, las políticas de personal, la remuneración, etcétera, están ajustándose a esta nueva realidad. Bueno, temas que pensábamos intocables, inamovibles, permanentes, han demostrado su fragilidad. ¿Quién hubiera pensado que la democracia de Estados Unidos está siendo cuestionada? Que hay temores profundos acerca de su viabilidad en el futuro, que está bajo ataque. Y eso es una tendencia. Estados Unidos, en ese sentido, es un país más o menos normal, porque la normalidad de estos tiempos implica ataques a la democracia. Muchas veces ataques que salen de adentro, de jefes de Estado y gobierno popularmente y democráticamente elegidos, que al llegar al gobierno empiezan a socavar y a debilitar o a eliminar los pesos contrapesos que toda democracia necesita para impedir el control, la concentración del control y de la política y del poder. Entonces, digamos que por ahora son esos dos temas importantísimos, los problemas de siempre que han sido expandidos y los nuevos problemas que se han revelado, compartido con esto de la transitoriedad de cosas, instituciones que pensábamos permanentes y la permanencia de arreglos que pensábamos transitorios. Ahora, es interesante porque la pandemia también trajo una activación ciudadana, ¿no? Este aprendizaje acelerado que tuvimos de las tecnologías sirvió a veces, ¿no?, imprevistamente de monitoreo del poder. Esta circulación global también de la información activó, ¿no?, situaciones que parecían estancadas. ¿Qué le parece que podría plantear la sociedad civil, tanto la organizada, que ya viene trabajando hace mucho, como esta nueva energía ciudadana que todavía no encuentra el cauce adecuado para sumarse a una mejora de la democracia?
Sí, Adriana, esa descripción yo creo que es muy adecuada. Yo comparto esa perspectiva que tú has mencionado. Lo único que añadiría es que hablé de condiciones preexistentes. La pandemia llega a una región donde ya había condiciones preexistentes. Una de esas, la conocemos todos, es que las calles de América Latina estaban ardiendo. Se convirtieron en el lugar de la participación. La participación muchas veces limitada, dificultada, el descrédito y la impopularidad de los partidos políticos hacía que el canal de comunicación político más común y normal para la gente era tomar una plaza, bloquear una calle, incendiar las estaciones del metro, como ocurrió en Chile. Entonces, las calles incendiadas, una población, un pueblo harto de los políticos, de la política, de la corrupción, de la ineficiencia, de la impunidad, toma las calles. Y entonces la pandemia contribuyó a eso, pero es muy interesante notar que con la llegada de la pandemia se atenuó un poco lo de las protestas callejeras, pero también se cambió el tema. No es que desapareció el descontento ni las condiciones que llevan a la actividad de calle, sino que los temas fueron otros, cambiaron de temas, se cambió de tema y se combinaron nuevos temas con los temas perennes, ¿no? Los malos servicios públicos, los poco confiables que son los gobiernos, las ineficiencias, la corrupción y sobre todo la desigualdad. Y usted tiene experiencia de gestión pública, nos acompaña en esta sesión muchísimos funcionarios. ¿Qué oportunidades o qué soluciones podrían darle desde sus lugares en el ejercicio público a algunos de estos problemas, así a nivel general, ¿no? Como para pensar soluciones conjuntas? Creo que es indispensable tener una relación muy fluida, muy constante, muy estratégica entre los funcionarios públicos decentes, honestos, trabajadores, profesionales, modernos y los medios de comunicación y con periodistas que compartan esos valores. La manera como está siendo atacada la democracia no es a través de los golpes de Estado que teníamos unos dictadores, unos generales que se ponían unos lentes oscuros, mandaban los aviones a bombardear, y torturaban, secuestraban. Esos golpes de Estado ya no ocurren. Ahora, en vez de soldados, tenemos a contadores y auditores que entran a las empresas, especialmente a los medios de comunicación, y los castigan con penalidades financieras y de otro tipo, multas importantes. Entonces, es lo que estamos viendo en el mundo es el ataque a la democracia a través del ataque a los pesos y contrapesos, lo que en Estados Unidos se llaman los checks and balances, ¿no? Que tratan de regular y garantizar que la democracia no lleve a una autocracia donde hay un jefe de Estado y un gobierno, un régimen que impone su punto de vista por encima de la participación democrática. Eso lo hacen de manera furtiva. De lo que estamos viendo en estos tiempos son gobiernos de tendencia claramente autoritaria que montan una parafernalia o una escenografía democrática que incluye elecciones. Uno se pregunta por qué Daniel Ortega pasa por el fastidio de hacer elecciones, que él gana con el 90 y pico %. ¿Por qué Nicolás Maduro permite que haya elecciones regionales donde todos con la excepción de 3 de los candidatos, todos son de él, y donde la Unión Europea, donde todos los observadores dijeron que ahí hubo fraude y trampa? ¿Por qué Putin hace eso? ¿Por qué Lukashenko en Bielorrusia hace eso? ¿Por qué se toman el trabajo de montar elecciones falsas que todo el mundo sabe que son falsas? Bueno, porque necesitan, aunque sean resabios minúsculos de legitimidad. En el mundo de hoy, en el mundo político de hoy, el recurso más escaso es la legitimidad. Y eso, entonces, aunque sea de manera fraudulenta, los gobiernos lo buscan. Y entonces, esa es un poco la explicación. Y esa tiene que ver, conecto esto que acabo de decir con mi frase inicial. Necesitamos que los funcionarios públicos modernos, decentes, no corruptos, estén bien comunicados con los medios, con los periodistas y los activistas que están denunciando estas tomas furtivas
clandestinas, poco claras, opacas, a través de los cuales estos gobiernos esencialmente de propensión tecnocrática se disfrazan de democracia. Qué bien, aprovecho para invitar a los asistentes a que si tienen alguna pregunta para sumarla, pongan en el chat que me las van a hacer llegar. Quería retomar esto que hablaba de la legitimidad en estos países que ya sabemos que tienen estos grandes problemas de fondo, pero ¿cómo en las otras democracias, en las que tienen procesos también un poco débiles, pero un poco más consolidados, se puede ganar legitimidad? Porque el último Latinobarómetro nos muestra que en estos 2 años de pandemia cayó la confianza pública, cayó la confianza en las instituciones. ¿Pueden los funcionarios públicos, más allá de estas alianzas a nivel de información y de publicidad de los actos de gobierno, construir esa legitimidad que está tan en déficit en Latinoamérica? Una de las razones por las cuales la legitimidad es escasa es porque el desempeño es insuficiente y porque la paciencia y la tolerancia de los ciudadanos hacia esas ineficiencias, incompetencias y corruptelas está haciendo que estén buscando otros caminos para expresar su disconformidad y para exigir sus derechos. En ese sentido, es muy importante tener en mente y en la conversación la polarización. La polarización siempre ha existido, pero la estamos viendo ahora de maneras muy tóxicas. Y además la polarización se ha globalizado. Muéstrame una democracia en el mundo y te voy a mostrar la polarización que hay. Son muy raras las democracias donde no hay una polarización profunda y paralizante. De hecho, la polarización es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay una polarización buena, que es que grupos de interés regionales o de sectores se organizan o políticos se organizan y rivalizan con quienes tienen otras ideas. Y después, gracias a las elecciones limpias, transparentes y justas, una de esas visiones prevalece y gobierna teniendo a la otra en la oposición. Eso se llama democracia. Eso es deseable, eso es lo que queremos tener, etc. Pero hay otra polarización, que es la polarización mala, como el colesterol malo, que te paraliza, que impide que el gobierno funcione, porque se tranca el juego. Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. Lo hemos visto también en Europa, donde la polarización simplemente sirve para exacerbar ánimos, para aumentar las grietas que ya existen en la sociedad y en los grupos de interés, para traer nuevos temas a la conversación que también sirven para polarizar. Y entonces allí los gobiernos populistas se combinan con los gobiernos polarizados para crear una nueva realidad donde los funcionarios públicos tienen que navegar con gran dificultad. Pero allí es muy importante y una característica de la polarización mala es que no le concede el derecho a existir al rival. El rival no es un compatriota que tiene ideas distintas, es simplemente un agente político que no merece existir. Entonces, donde hay esas ideas, hay que combatirlas. La búsqueda de acuerdos, la búsqueda de visiones compartidas, el tragar profundo y saber que hay que coexistir con ideas y personas e instituciones que no son de la simpatía propia, pero que son necesarias para que se tomen decisiones. Son hábitos y costumbres que no hay que perder. Y allí los funcionarios públicos juegan un rol fundamental. Relacionado con esto, la aparición de estas tecnologías de intercomunicación que permiten que muchos ciudadanos estén conversando sobre distintos temas, en algún punto exacerba estas polarizaciones, ¿no? Incentiva estas divisiones, pero también permite generar puentes en instituciones que no lo tenía. ¿Podemos pensar ese doble juego? Es decir, ¿qué piensa de este uso positivo y negativo de las tecnologías? Internet hizo varias promesas que nos ha incumplido. Iba a ser una tecnología que daba acceso a la información a todos, donde todos tendríamos acceso a toda la información del mundo. Y eso es cierto, pero no es cierto, porque los fake news y las distorsiones, o sea, sí tenemos mucha información, pero no sabemos cuál es la que es confiable y verídica y veraz. Entonces,
La primera promesa incumplida fue que tendríamos una información mayor de la que hemos tenido nunca, cosa que es cierta, pero lo que pasa es que no sabemos cuál es cuál. Esa es la primera. Lo otro es que Internet iba a ser una tecnología de liberación, que iba a facilitar el activismo, la coordinación, la utilización política de las redes y de las redes sociales, iba a ser un instrumento de democratización. Y hemos visto que al poco tiempo los gobiernos se transformaron en jugadores mediáticos importantísimos y sus asociados, y que los grupos de poder utilizaron Internet no para promover la democracia, sino para conculcarla. También se nos dijo que Internet iba a ser un instrumento de integración mundial, donde íbamos a estar conectados cada vez más, donde iba a haber un nivel profundo de sincronización y de posibilidades de operar a largas distancias entre gentes que tienen intereses parecidos. Y la reunión de hoy es un buen ejemplo de esto, sin duda. Pero al lado de esto hay, por ejemplo, otras actividades que hacen los gobiernos donde claramente utilizan las redes sociales para atentar contra los pesos y contrapesos de la democracia. Relacionado con este tema, ¿no? de los pesos y los contrapesos, esta alianza trabaja en el gobierno abierto y ve la transparencia de la información como un camino para servir de control. ¿Hacia dónde tendría que enfocar los esfuerzos para poner, por ejemplo, las tecnologías al servicio de esta tarea de gobierno? Una de las ironías más importantes es cómo la adopción de estas tecnologías es desigual y genera disparidades. Y una de las cuales es la que tú acabas de mencionar. O sea, tiene funcionarios públicos, la mayoría de los cuales trabaja en un ambiente tecnológico tardío, retardado, rezagado. Las brechas y las asimetrías que hay entre los grupos que tienen acceso a las mejores tecnologías y los funcionarios públicos que deberían regularlas, por ejemplo, es abismal. Entonces, esa asimetría entre, llamémoslo, sector privado y el sector público siempre ha existido en América Latina. Claro que sabemos cómo son las condiciones de precariedad del sector público en América Latina. Lo que ahora es nuevo es que esta precariedad es digital y global. Es una precariedad digitalizada y es una precariedad globalizada. El tema del poder es uno de sus temas principales. Le ha dedicado a un libro y que acá nos hacen llegar una pregunta que me gustaría incorporar porque viene a cuento. Digo, ¿cómo opera este contexto, este escenario digitalizado de esta manera tan asimétrica en la develación de lo que se llaman poderes ocultos, en la fragmentación del poder y cómo podría ponerse al servicio de una construcción virtuosa, de un poder orientado a la ciudadanía? El poder no ha cambiado. El poder, la definición de poder es la misma desde hace siglos, que el poder es la capacidad de hacer que otra persona o institución haga o deje de hacer algo ahora o en el futuro. Ese es el poder, ha sido siempre así, hacer que otros hagan lo que uno quiere. Lo que ha cambiado son las fuentes del poder. Y en el siglo XXI el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder, es más perecedero. Eso ocurre en el sector público, pero también ocurre en la política y, por supuesto, en los medios de comunicación social, en los clubes deportivos, en las iglesias, en los sindicatos, en las redes criminales, donde es actividad humana, donde el poder importa. El poder tiene ahora estas características de transitoriedad y no es tan largo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya excepciones donde Putin lleva muchísimo tiempo, más de 2 décadas, Maduro y el chavismo en Venezuela tienen 21 años. Es decir, hay todavía lugares y espacios de alta concentración de poder y de permanencia. Pero también hay muchísima volatilidad, los gobiernos caen, son más
limitados en lo que pueden hacer, etc. Entonces, el poder está debilitándose por un lado, pero simultáneamente también se está concentrando. Yo escribí un libro que se llama El fin del poder, que fue un estudio de las fuerzas que debilitan y diluyen el poder. Son las fuerzas centrífugas que dispersan el poder. Lo fragmentan en 1000 pedazos y lo hacen más difícil de usar y por lo tanto más fácil de perder. Eso no quiere decir que simultáneamente no estén operando las fuerzas centrípetas que concentran el poder. Entonces lo que estamos viendo es esta interacción entre las fuerzas centrípetas que chocan contra las fuerzas centrífugas. Las fuerzas de la dispersión que hacen que el poder sea más disperso, chocan con las fuerzas de la concentración que hacen que el poder esté más concentrado. Entonces, esa interacción entre los dos explica el mundo de hoy, de manera que lean los periódicos y ahí aparece. Y son manifestaciones de esto. Y en el mero centro de esa batalla están los funcionarios públicos, que están sometidos a ambas cosas y tienen que navegar y hacer su trabajo dentro de ese contexto. Es interesante la figura para relacionarlo con algo que mencionó antes, que tenía que ver con la desinformación, ¿no? Porque por un lado, la información fragmentada hoy es esa fuerza que desconcentra, pero a la vez hay intentos en la región para regular, para concentrar, para controlar las redes de Internet y para dosificar la tecnología a la ciudadanía. ¿Cómo podría trabajar la sociedad civil, la academia, los actores de la sociedad civil para romper un poco este círculo? Adriana, no hay una bala de plata para esto, ¿no? No hay una prescripción automática. Lo que hay es la necesidad de entender que es un problema permanente, que ha estado con nosotros desde hace tiempo y que hay que enfrentarlo de manera estratégica y de largo plazo, no como un evento muy puntual, sino que hay que tenerlo como una estrategia y estar permanentemente en activismo para impedir que se sigan profundizando las restricciones a la democracia. Creo que tenemos un problema técnico. Nos quedamos, sí, sin Adriana. Bueno, es un síntoma de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Teníamos por acá, doctor, una serie de preguntas que me gustaría poder continuar haciendo. Adelante. Había una muy interesante sobre, que está relacionada con lo que acaba de decir Adriana. En El Salvador, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil en democracias donde un líder que llega con gran legitimidad electoral, como El Salvador, pero al mismo tiempo socava espacio cívico, ataca a los medios, a la oposición, intimida a sociedad civil y elimina los contrapesos institucionales? Desarrollar una narrativa que explique por qué muchas de esas cosas son tóxicas y muchas de esas medidas no son convenientes. Él ha hecho cosas que son claramente positivas, novedosas, interesantes, pero también las acompaña de un temple o un temperamento claramente autoritario, donde claramente ha despreciado, desdeñado la idea de que él no tiene el poder absoluto, de que él lo comparte, estoy hablando del presidente Bukele, de que ese poder él lo comparte con otras instituciones. Allí lo que hay es, repito, no hay una bala de plata, no hay una frase, no hay una prescripción, salvo la de enfatizar la importancia de educar a los ciudadanos, hacerlos entender de que estas son cosas que parecen pequeñas, burocráticas, fastidiosas, pero que están en el núcleo de lo que es ser un país democrático. Entonces allí desarrollar una narrativa alternativa que describa y sea una fuerza que contenga la narrativa más autoritaria es muy importante. Y la educación ciudadana, ¿no? El entender que es muy cómodo gritar que se vayan todos. La antipolítica es muy tentadora. Todo lo anterior fue malo, nada sirvió, nada funcionó, que se vayan todos. Eso es un tema que es universal en estos tiempos. Pero puede sonar cómodo y puede hacer sentir bien, pero no es una solución.
Aquí estoy de regreso, mil disculpas por la interrupción, pero es parte del folclore de estos nuevos rituales. Nos ha pasado a todos, así que... Sí. Bueno, pensaba también en esto de cómo desde la educación ciudadana también descentralizada, ¿no? Porque hoy los jóvenes están muy interconectados, tienen posibilidad de acceder a fuentes que hace apenas una década no eran posibles. ¿Cómo ve la agenda global inserta en Latinoamérica? Con respecto a las tecnologías de información. Y con respecto también a la formación ciudadana, porque de pronto uno puede ver que hay jóvenes entusiasmados con movimientos globales, con ideas que quizás en cada uno de los países no tienen mucha cabida. Por ejemplo... Sí, Adriana, allí tienes razón. Los Estados Unidos son excelentes exportando sus ansiedades. Problemas que son de ellos rápidamente se transforman en debates nacionales en otros países, en conversaciones familiares, etcétera, ¿no? Algunos son buenos y hay que darle la bienvenida, otros son muy de ellos, pero se imponen en el resto del mundo, ¿no? Yo sí creo que la estructura actual del funcionamiento de las tecnologías digitales de la información, de las redes sociales en particular, y su uso absolutamente no regulado es algo insostenible. Creo que ya hay fuerzas que se han desatado para impedir que eso continúe. No son de fácil solución. Hay temas importantísimos que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión, que coexisten con temas importantísimos de impedir que estas tecnologías sigan haciendo imposible la convivencia en sociedad y que la polarización, el odio, el repudio al rival, a quien piensa distinto, son la norma. Y yo creo que hay que buscar, y van a aparecer, yo creo que ahí va a haber una combinación de cambios institucionales con nuevas tecnologías, con una opinión pública realmente harta de que sus derechos a la privacidad y sus derechos al uso, al acceso a información y que se sepa qué es verdad y qué es no, y qué es confiable y qué no. Creo que en los próximos 5 años va a haber revoluciones en ese campo. Nunca va a ser solucionado porque es un tema escurridizo, pero lo que sí estoy seguro es que la situación actual no es sostenible. Y con relación a los líderes globales, o sea, ¿cómo ve el diálogo internacional hoy en estos contextos y con estos espectadores globales? Es muy interesante que en estos momentos en que estamos hablando de información y su uso en la sociedad del sector público y cuáles son los líderes globales, pues mientras estamos hablando de esto, hay tensiones muy fuertes en Ucrania por razones de Rusia ha mandado 100.000 soldados a la frontera. Y se están armando hasta los dientes, y no sé, el gran temor es que un día Rusia y Putin decidan que van a tomar o Ucrania por completo o parte de Ucrania, ¿no? Entonces, eso es política internacional primitiva, eso es el cambiar fronteras, forma parte de la historia. Pensábamos que ya eso no ocurría, pero aquí que lo tienes de una manera, en el siglo XXI están ocurriendo cosas que ocurrían en el siglo XVII. Entonces, al mismo tiempo que estamos hablando de cosas muy modernas, muy recientes, muy innovadoras, muy disruptivas de tecnología, estamos presenciando maniobras que son de la tradición de los grandes poderes luchando por cambiar fronteras. Al mismo tiempo que está pasando eso, hay tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán. También hay el temor de que de pronto China decida utilizar iniciativas mucho más concretas y graves en sus ataques contra Taiwán, a quien considera una provincia propia y quien no le concede la independencia. Doy estos dos ejemplos para mostrar el contraste entre lo primitivo y lo moderno, entre todas las tecnologías nuevas que tenemos a disposición y su uso, y cómo todavía están con nosotros tendencias históricas. El populismo está con nosotros, la polarización extrema está con nosotros, los movimientos antidemocracia
están con nosotros, la propensión al totalitarismo y a la autocracia están con nosotros. Repito, algunas de estas cosas concentran el poder, otras lo diluyen. Pensando también en actores no equivalentes a los que mencionó, pero obviamente los que corresponden a los líderes de Latinoamérica, y la dificultad de tener un diálogo para solucionar algo tan urgente como la pandemia, ¿no? No hubo acuerdos regionales para la compra de vacunas o para el control de sanitario, o para la colaboración incluso en países, ¿no? que es muy cercanos, en donde sus fronteras son prácticamente contiguas y la pandemia no tiene pasaporte. ¿Cómo ve la posibilidad de este diálogo en la región? Digo, hay que seguir esperando de los líderes que nos viene. ¿Es posible un diálogo en organizaciones intermedias? Adriana, yo estaba haciendo la lista de las promesas incumplidas de Internet. Y otra de las promesas incumplidas de Internet es la que estás mencionando, que es la discapacidad del mundo para actuar coordinadamente. Se nos había dicho que Internet, debido a que ayudaría a integrar a los países, las culturas, las civilizaciones, los diferentes ámbitos del planeta, nos iba a integrar, iba a disminuir, iba a aumentar la capacidad de actuar colectivamente, donde el mundo iba a poder actuar multilateralmente, colectivamente, como un ente. Y eso no ha pasado, lo vimos, ya mencioné la lucha, apenas se desató la pandemia, los países en vez de trabajar coordinadamente con otros, fueron acumulando las vacunas, los respiradores, las medicinas, etc. Entonces, el mundo de hoy debería, con la globalización y otras tendencias, ha aumentado la necesidad, ha aumentado los problemas que no son susceptibles de solución por ningún gobierno actuando a solas. La necesidad de actuar multilateralmente ha aumentado porque han aumentado los problemas multilaterales, problemas planetarios, globales, que necesitan que el planeta responda como un todo. Obviamente estoy pensando en el cambio climático, pero también estoy pensando en la larga lista de otros temas, las inmigraciones, los estados fallidos, la inteligencia artificial y sus consecuencias, la genética. En fin, hay una gran cantidad de temas que van a requerir coordinación eficaz de diferentes gobiernos y la multilateralidad de la cual tú estás hablando en la pregunta. Entonces, mientras más aumenta la globalización, más aumentan los problemas colectivos y paradójicamente más disminuye la capacidad de los gobiernos para actuar colectivamente. Ese yo lo he llamado en algunos de mis artículos el déficit más peligroso del mundo. El déficit entre la necesidad de los gobiernos a actuar en conjunto y su poca capacidad para hacerlo. Y entonces eso a nivel regional simplemente extrapola lo que acabo de decir a nivel regional y lo vas a encontrar amplificado. Este es un continente profundamente dividido. Es posible que dentro de 2 años tengamos un continente más unido. Si en Colombia gana el señor Petro, si Lula vuelve al poder en Brasil, si el señor Castillo sigue en el poder en Perú, si en Chile hay un gobierno de izquierda, si Fernández y Kirchner siguen en Argentina, si Andrés Manuel López Obrador sigue o su sucesor o sucesora siguen en México, en fin, puedo ir si Maduro sigue en Venezuela, puedo ir por la lista. Entonces vas a tener una cantidad de presidentes y una cantidad de gobiernos que comparten ideas y pueden quizás actuar en conjunto con base de las ideas. La mala noticia es que son malas ideas. Y entonces ahí vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que yo he llamado la necrofilia política, ¿no? Ese amor apasionado por malas ideas. Y bueno, eso está presente y de pronto América Latina va a sufrir una pandemia de malas ideas en el poder. Bueno, agradeciendo desde ya esta charla que hemos compartido. Nuestro tiempo está llegando al fin. Obviamente nos quedaríamos charlando la tarde entera porque los temas son
se abren. Espero haber transmitido muchas de las preguntas que nos dejaron en el chat y como seguidamente se abren unas sesiones para pensar soluciones a algunas de esta amenaza, quizás estos últimos minutos sería interesante que nos comparta qué ideas o qué sugerencias podría hacer o ver en esta propuesta de gobierno abierto, que es lo que se va a trabajar en las siguientes reuniones. Claro, y de nuevo, no tengo una sola línea para esto, pero sin duda el gobierno abierto está enfrentándose con políticas cerradas. Y eso es, y el jamón del sándwich son los funcionarios públicos permanentes. Porque hay de un lado las fuerzas que llevan al gobierno más abierto, pero al mismo tiempo las fuerzas que están cerrando a los gobiernos haciendo sus actuaciones más opacas, más furtivas. Y bueno, con eso hay que vivir y entonces lo que nos queda es estar muy alerta y estar muy conscientes de que revelar esto es una prioridad, hacer que la comunidad, que la conversación nacional gire en torno a los abusos muchas veces invisibles o microscópicos que conculcan la democracia y que es importante hacerlo saber y ponerles unas luces muy claras a los intentos de socavar la democracia desde adentro. Yo estoy encantado de esta conversación, agradezco mucho tus preguntas y las de la audiencia y les agradezco que me hayan invitado a conversar con ustedes. Espero tener otra oportunidad de hacerlo en el futuro. Muchas gracias y les deseo gran éxito en sus deliberaciones esta tarde y mañana. Muchas gracias, doctor Naim. Y bueno, yo aprovecho también para agradecer esta oportunidad de permitirme esta charla y les deseo las mejores de las ideas para esta charla, estas alianzas que existen entre la sociedad civil y los funcionarios públicos y entre el Estado y las ideas de los grupos de pensamiento ha mostrado ser muy positiva en estos 10 años de trabajo de la alianza. Seguramente estamos mucho mejor que cuando empezamos y queda mucho por hacer, así que les deseo a los colegas una gran sesión y reitero el agradecimiento a las autoridades de la Alianza, a usted, doctor Naim, un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Moisés, Adriana, un placer poder escucharlos. Creo que nos dejan con muchas ideas y con mucho para reflexionar durante las próximas sesiones que vamos a tener. Ahora para mí es un placer presentar a María Barón, que es directora ejecutiva global de la Organización Directorio Legislativo y es nuestra copresidenta de Sociedad Civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Adelante, María. Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias a Diana y profesor Naim por haber discutido y debatido esos temas tan filosóficos, pero que tienen su raíz en nuestro día a día, ¿no? Y también estoy muy contenta de ver a tantos colegas y amigos sumados a esta conversación y espero que después los distintos paneles y workshops que va a haber se justifiquen nuestro tiempo y que podamos debatir como siempre lo hacemos y extraer de eso algunas iniciativas que podamos llevar para adelante en el próximo año. Me gustaría compartirles, si puede ser, 3 o 4 reflexiones en relación a, con mi sombrero más de OGP y quizás mi silla de sociedad civil, que tienen que ver un poco más allá de lo que hablaba el profesor recién. Me parece que comparto algunas de las ideas. La primera es, y este es el primer punto, que tiene que ver con estos primeros 10 años de OGP y cuántos avances han habido. Nosotros en general como sociedad civil somos muy críticos, sociedad civil en América Latina, somos muy críticos de las acciones y los resultados que llevamos, pero mirando para atrás me parece que hay avances en términos de lo fuertes y lo robustos que somos como cohorte o como comunidad. Me parece que hay muchos compromisos dentro de los planes de los distintos países que son muy, muy relevantes para las comunidades de esos países, y sobre todo me parece un punto que no lo conversamos tanto, pero que tiene que ver con
en estos 10 años la creación de estas burocracias dentro de los propios gobiernos que van a quedarse, ¿no? Y entonces depende un poco de quiénes van a ocupar esas sillas dentro de los propios gobiernos y cuán efectivos seamos nosotros como sociedad civil. Pero esos pequeños presupuestos, esas pequeñas oficinas, quizás hace 10 años no estaban y hoy ya están. Me parece que eso es un gran avance y una gran oportunidad para nosotros. Pero bueno, como soy de América Latina, también soy muy crítica en relación a el momento en el que estamos hoy. Lo decía, obviamente no quiero entrar en los retrocesos de la democracia en particular, pero sí podemos ver que en el contexto de OGP, y uno de los pilares que nosotros trabajamos mucho con el gobierno de Corea durante 2021 y tiene que ver con la protección del espacio cívico, y solamente como ejemplo, sabemos hoy que hay solamente 11 países de toda la alianza que están implementando compromisos de espacio cívico. Entonces, eso me parece que quiere decir varias cosas, y hay varias realidades que no estamos pudiendo resolver. Tenemos, y solamente para mencionar algunos, tenemos problemas grandes de espacio cívico en México, obviamente tenemos muchos y grandes problemas en el Triángulo Norte, y ahora me voy a referir específicamente a El Salvador, que también lo mencionaba el profesor antes. También tenemos problemas en los países que no son de OGP, ¿no? Venezuela, Bolivia, y se me va. Y entonces, y también tenemos problemas en los países en donde teóricamente o históricamente hemos avanzado mucho, como las Suizas de América Latina, como Costa Rica y Uruguay. Quizás no de espacio cívico específicamente, pero sí retrocesos, ¿no? Y esto hablando con las organizaciones de los distintos lugares. Entonces, y cualquier medición de cualquier organización internacional que mida los avances o los retrocesos de espacio cívico nos arroja esa data, que hay retrocesos específicamente y depende en cada país, depende el derecho, ¿no? Así que me parece estos 10 años de algunos avances y muchos retrocesos, me parece que nos invita a pensar individual y colectivamente qué queremos hacer y qué estamos haciendo y repensarnos, ¿no? Nosotros desde el comité directivo, una vez que tomamos ese rol, tuvimos unas conversaciones muy interesantes en relación a esto, cómo cambiar y cómo incluirle componentes más creativos a las acciones que llevamos como cohorte de comité directivo, ¿no? Y me parece que hubo algunos pequeños aciertos que me gustaría compartir. Y para eso quiero tomar dos ejemplos. Uno es El Salvador y otro es otros países de la Alianza para un poco matizar solo y no mirarnos solamente en América Latina. En El Salvador todos sabemos las restricciones que hemos tenido, pero quizás me parece la diferencia acá es, o ha sido la intención del comité directivo de ayudar a las organizaciones que están trabajando a nivel nacional en El Salvador, obviamente entendiendo que son ellos los que están en el frente de batalla, ¿no?, con el propio gobierno. Y uno de los elementos que hemos intentado y que de alguna manera salió medianamente bien, y se lo dejo a Anabel Cruz, que después tomará el rol de presidenta del comité directivo, ¿no?, para imponerle la agenda, y que tiene que ver con involucrar a los gobiernos del comité directivo. Y parece una pavada, pero en general hasta ahora los gobiernos del comité directivo no habían cruzado esos puentes fuera de sus propios países, ¿no? Hecho llamados o firmado cartas en relación a distintas dificultades que se presentaban en los países miembros. En el caso de El Salvador, y conseguimos más o menos 8 o 9 firmas en relación a bueno, el retroceso del presidente Bukele y los propios legisladores al día siguiente de la elección, en donde echaron virtualmente a los miembros de la Corte Constitucional. Entonces ahí me parece que un esfuerzo distinto para acercar a los gobiernos, que son efectivamente los pares del gobierno de El Salvador, para poder avanzar, aunque sea algo en ese sentido, y de alguna manera poniéndonos ese objetivo, de alguna manera lo logramos. No quiere decir que eso resuelva las situaciones de El Salvador en el terreno. Y después me parece que es una cosa que nos pusimos todo lo de comité directivo, es la idea de proteger o cómo trabajar con las organizaciones
de El Salvador en este caso, pero podría ser cualquier otro país, fuera de lo que implica las formalidades del plan de acción y los procesos de OGP que están preestablecidos y todos nosotros conocemos, ¿no? Y cómo hacemos para meternos en esa discusión o para ayudar a las organizaciones en esa discusión cuando no es efectivamente el objetivo que nos convoca. Y encontramos algunos elementos, y obviamente después podemos discutir con las organizaciones de El Salvador también. El primero tiene que ver con vincular a esas organizaciones que tenían problemas de seguridad ciudadana de distinta manera, distintas organizaciones de distinta manera, con una organización internacional cuyo objeto es eso, proteger a los activistas de derechos humanos o de transparencia para poder compartir la información y decisiones que tienen que tomar las organizaciones cuando les pasa tienen esas situaciones. El otro elemento es quizás vincularlos con otras organizaciones gubernamentales que pueden avanzar y que tienen diálogo con el gobierno de El Salvador. Y otro elemento quizás es otras decisiones que tienen que ver con capacitaciones o conocimientos más técnicos en relación a qué posibilidades tiene el gobierno de avanzar sobre su privacidad y cómo evitar que eso suceda. Justo está todavía pendiente. Entonces, eso me parece que es un elemento que vamos a tener que ver más y accionar más desde el comité directivo y desde cualquier ámbito para poder ayudar a nuestros colegas en los distintos lugares en donde el espacio está muy restringido. Y el otro elemento que tiene que ver con otro ejemplo, y me parece que tenía que ver con nosotros, yo y el gobierno de Corea, elaboramos lo que se llamado a la acción, que es pedirle a los gobiernos que hagan más cosas durante 2021, y entonces escribimos una carta y un statement y se los presentamos en una reunión, y obviamente, les comparto entre nosotros colegas, nadie levantó la mano para efectivamente, ningún gobierno levantó la mano para efectivamente hacer más, ¿no? Y trabajar más en relación a proyectos y más compromisos sobre espacio cívico y corrupción. Entonces, lo que decidimos hacer con los miembros y colegas del comité directivo es efectivamente tomar 6 gobiernos random, que estuvieran en el comité directivo, pero y como no hay ninguno en América Latina, por eso se los traigo, y que tiene que ver con utilizar nuestro sombrero y nuestra autoridad como parte del comité directivo para llamar a los gobiernos bilateralmente. Entonces, hola, ¿qué tal? Así directo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy tal persona y querría hablar con el ministro. Entonces, en esos 6 países se lograron un montón de elementos que tienen que ver con espacio cívico, que tienen que ver con formalidades de OGP y que tienen que ver con algunos casos de corrupción. Con algunas iniciativas anticorrupción. Me parece que esta idea de pensar de otro modo y usar la silla que uno tiene o los sombreros que uno tiene, más allá de si en este caso era pero podría ser otro, me parece que funcionó bastante en el 2021 y que tiene que ver con quizás generar otras dinámicas para obtener otros resultados, ¿no? Me parece que esto lo que hizo fue comprometer a algunos funcionarios más allá de los planes de acción, o incluir algunos elementos pequeños o grandes que ya estaban quizás en el desarrollo y en los compromisos para poder trabajarlos de otra manera o destrabar algún problema que hubieran tenido para la implementación de estas medidas o la correcta implementación de algunas medidas, ¿no? Y después me gustaría 2 cosas más antes de terminar. Hay un elemento que me parece que es importante, que bueno, yo pertenezco obviamente a la comunidad del Parlamento Abierto y durante este año se trabajó mucho en relación a una guía para que los parlamentos implementen, para que tengan de alguna manera más formalidad, como así la tenían los ejecutivos, para que puedan generar también planes de acción de Parlamento Abierto, y esto es un avance porque quiere decir que también van a estar dentro de las formalidades y dentro de los procesos de evaluación otras instituciones que son grandes y que necesitan y que los ejecutivos necesitan de ellas para poder implementar correctamente o más profundamente los planes de acción. Así que con esto, y este es el último elemento, tiene que ver con utilicen o usen
desde el punto de vista más utilitario para complementar las iniciativas que cada uno materializa en sus países a los miembros del comité directivo. Tráiganlos y pídanles que me parece de alguna manera es para eso, para lo que están, y me parece que juntos se puede jugar y trabajar desde distintas miradas, ¿no? Esta mirada local, que es efectivamente el día a día, donde cada uno trabaja y cada uno tiene estos problemas de incidencia y de implementación, y también esa quizás independencia que tiene alguien del comité directivo y que mira a la alianza desde una mirada quizás más 360 y más global, pero que tiene alguna cercanía o más llegada a algunos gobiernos. Y me parece que entre todo esa mirada colectiva es un poco hacia donde deberíamos estar apuntando y estar mirando en los próximos años. Así que dejo y me quedo subrayando solamente eso, la mirada colectiva, la mirada más creativa, y hacerlo de manera más, con más músculo para ser más efectivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Nos dejas con mucho que pensar. De este último punto creo que sí es muy importante decir que es la primera vez desde la fundación de la Alianza que no hay un gobierno de América Latina. Si hay de Américas, está por supuesto Canadá, que fue nuestro copresidente hace un par de años, pero es la primera vez que no hay un gobierno de América Latina en el comité directivo. Entonces creo que es algo que sí hay que discutir sobre dónde están esos liderazgos políticos de alto nivel que están representando e impulsando esta agenda. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos ahora a la última parte de esta sesión. Creo por las preguntas, por el diálogo que veo en el chat, que va a resultar muy interesante, porque ahora vamos a pasar a los grupos de trabajo. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos para todos estos grupos. Sabemos que no van a resolver la agenda en 40 minutos, pero lo que queremos hacer es que se enfoquen en compartir cuáles son los enfoques o los temas o las formas en las que han abordado estos temas que hemos definido. Y también queremos creo que más importante aún, empezar a hacer conexiones entre personas de la región, entre personas de gobierno y sociedad civil que están trabajando estas temáticas y que podrían usar estas conexiones más adelante para el trabajo y para los objetivos del año entrante. Elegimos 10 temas que consideramos que serán clave en los siguientes 18 meses, y en los siguientes 18 meses pues estarán co-creando casi todos los países de la región. Entonces sería importante ver cómo se puede integrar la perspectiva de gobierno abierto y la plataforma de la alianza para tratar estos temas. Todos los temas siguen un mismo formato. Vamos a tener una facilitadora o un facilitador que es experta o experto en el tema, que hará una breve